¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. La economía alemana se halla totalmente estancada y los últimos años de gobierno socialdemócrata dentro del país han sido simplemente devastadores. Veámoslo. La economía alemana se halla en una situación desastrosa. Durante el año 2024, la economía se contrajo por segundo año consecutivo en un 0,2%. Todavía peor, en 2024 la renta per cápita del país cayó hasta los niveles de 2016. Es decir, que el nivel de vida de los alemanes, la riqueza creada en términos promedio por cada ciudadano alemán, se mantiene estancada desde hace 8 años. Tan es así, atención, que todo el diferencial que se abrió entre el PIB real de Alemania y el PIB real de la economía española a raíz de la crisis del año 2007-2008, la crisis en la que el Estado español estuvo a punto incluso de quebrar, todo el diferencial de PIB que se abrió a raíz de esta crisis entre Alemania y España ya se ha cerrado. Cuidado, no se trata de que el PIB de España sea más elevado que el PIB de Alemania, sino que de manera acumulativa desde el año 2008, el PIB de España ha crecido algo más que el PIB de Alemania, y ello a pesar de la fortísima caída, de la muy dura crisis que atravesó España en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Conste que ha crecido más en términos de PIB, pero no en términos de PIB per cápita. El PIB per cápita de Alemania, aunque se halla a niveles de 2016, es un 10% superior al del año 2008 y el de España es un 5,4% superior. No obstante, creo que las cifras anteriores son reveladoras de una crisis estructural del modelo de crecimiento de Alemania que además no parece que vaya a resolverse en el muy corto plazo, como ya tuvimos ocasión de tratar en un vídeo anterior. Es más, esta crisis estructural del modelo económico alemán se ha agravado de una manera muy considerable durante los años de gobierno de la coalición entre socialistas, verdes y, entre comillas, liberales. Los años de gobierno bajo el canciller Scholz han sido totalmente desastrosos para Alemania. Y de hecho, estudiando cómo han evolucionado algunos indicadores económicos relevantes de Alemania desde que Scholz llegó al poder, podremos comprender mejor la profundidad de la crisis del modelo económico alemán. En primer lugar, la tasa de paro de Alemania comenzó a subir prácticamente desde que Scholz fue escogido canciller de la República Alemana. En la actualidad se halla en el 6,1%, que es el mismo nivel en el que estuvo, si obviamos los años de la pandemia, en el año 2016. En segundo lugar, este sostenido aumento de la tasa de paro en Alemania está muy relacionado con la crisis de su modelo industrial. En la actualidad, la producción industrial de Alemania es un 17% inferior a la del año 2017, y la trayectoria además es sostenidamente a la baja. En tercer lugar, esta crisis industrial de Alemania tiene a su vez mucho que ver con el encarecimiento del coste de generación energética dentro de Alemania. Por ejemplo, la electricidad se ha encarecido alrededor de un 50% con respecto al año 2016. Y ese encarecimiento está muy relacionado, por un lado, con el progresivo cierre de toda la capacidad nuclear de Alemania. En el año 2000, el 30% de toda la electricidad de Alemania era producida por centrales nucleares. En 2016 fue algo más del 13%. Y en 2023 apenas el 1%. Y por otro lado, también tiene que ver con la pérdida del suministro de gas barato por parte de Rusia. En apenas unos años ha dejado de entrar en Alemania la mitad de todo el gas que habitualmente venía consumiendo el país.
y ese gas barato se ha tenido que reemplazar por otras fuentes de energía más caras. Y si a pesar de todos estos problemas estructurales creéis que existe un exceso de pesimismo sobre la economía alemana o sobre la capacidad de sus empresas para generar beneficios futuros y que por tanto puede ser un buen momento para invertir en la economía alemana, o por el contrario, si creéis que ese pesimismo está más que justificado y que en consecuencia hay que huir de la economía europea e invertir en las empresas de otros países como Estados Unidos, recordad que cualquiera de todas estas operaciones las podéis efectuar a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic. El broker de Trade Republic os permite acceder de manera muy intuitiva y de manera muy asequible a una inmensa variedad de activos financieros en todas las latitudes geográficas. Podéis invertir en empresas cotizadas de Alemania, podéis invertir en empresas cotizadas de España, podéis invertir en empresas cotizadas de Reino Unido, podéis invertir en empresas cotizadas de Estados Unidos o podéis invertir en ETFs que replican los índices bursátiles de estos países, logrando así exposición a una cartera diversificada de las empresas cotizadas en cada uno de estos países. De hecho, ya son más de 8 millones de inversores a lo largo y ancho de Europa que han invertido más de 100.000 millones de euros a través del broker de Trade Republic. Y por supuesto también tenéis la opción de no invertir. Si en la actual coyuntura económica no encontráis ningún activo financiero que encaje en vuestras preferencias financieras, podéis dejar vuestra liquidez dentro del broker de Trade Republic y os será remunerada a un tipo de interés anual del 2,79%. Los intereses se devengan diariamente y no existe ningún compromiso de permanencia, es decir, podéis retirar, reembolsar ese capital en el momento en el que lo necesitéis. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, sobre las múltiples y muy intuitivas opciones que ofrece su broker o sobre su cuenta remunerada al 2,79%, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y en cuarto lugar y por último, los hay que echan la culpa del estancamiento económico de Alemania a su obsesión con los superávits presupuestarios. Pero lo cierto es que Alemania ha dejado de tener superávit presupuestario bajo el gobierno del canciller Scholz. Durante los últimos años, el déficit público anual de Alemania ha rondado los 100.000 millones de euros. Se trata en términos nominales de las cifras más abultadas de toda su historia. Y en términos relativos, en relación con el PIB, estamos hablando de déficits públicos del 3 o del 2,2%, que si exceptuamos el déficit público del año 2010, en plena crisis económica, siguen siendo los déficits públicos más altos para Alemania de los últimos 25 años. Vamos, que en los mejores años de crecimiento económico de Alemania, esta tenía superávit público. Y en los peores años de crecimiento económico de Alemania, esta está padeciendo déficit público. Para algunos será que el déficit público no es lo suficientemente grande, pero como vemos claramente en los gráficos, es posible crecer y crecer saludablemente con superávit público, y es posible decrecer o estancarse de una manera deprimente con déficit público. En definitiva, Alemania necesita un claro golpe de timón, necesita un contundente cambio de rumbo, necesita abrir su economía, desregularla, reducir de manera muy significativa el tamaño del Estado y a través de todo ello reconfigurar los gripados motores de su crecimiento económico. Lo que no necesita es dopar esos gripados motores con déficits públicos que no van a modificar la estructura de esos motores, sino simplemente mantener la ilusión de que siguen siendo funcionales. La cuestión, claro está, es si los alemanes desean ese profundo cambio de rumbo económico. Lo veremos en las próximas elecciones. O'Reilly.
¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly